Días, los saluda el pastor Víctor Rojas a través de este medio. Que el Señor los bendiga y los guarde, los fortalezca en la fe y los llene siempre de su espíritu para la gloria de su nombre. Esta mañana vamos a compartir sobre los pecados ocultos o secretos. La semana pasada hablamos sobre el hombre íntegro y esto tiene que ver con la integridad de un creyente, de una persona que ama a Dios. Desde aquí un saludo para todos mis hermanos en Perú, para los pastores Jod, para Jonás, para el pastor Andrés. Que el Señor los bendiga y los guarde y los fortalezca a todos en el nombre de Yeshua el Mesías. Y para tales efectos vamos a estar leyendo el capítulo 7 de Josué para ver lo que es un pecado secreto. Obviamente nos habla de la codicia. Estaremos haciendo referencia a esto. Dice lo siguiente en el capítulo 7 de Josué: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del Eterno del arca de Adonai, hasta hacer caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: oh Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Dios le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Adonai, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema de en medio de vosotros. Pero vamos a leer hasta ahí, y que el Señor bendiga esta enseñanza. Y vemos que un pecado secreto, aquí lo tenemos ya. Los pecados secretos o ocultos son aquellos que perjudican a una nación, una sociedad, familia, personas, amistades, incluidos estudios, trabajos, etc. El pecado quebranta el pacto que tenemos con Dios, y esto es lo que llamamos prevaricación, es alterar el orden de las leyes. Tenemos el pacto que tenemos con Dios se quebranta y su ira se posa sobre nosotros. Si nos arrepentimos, todo pecado oculto saldrá a luz en cualquier momento. No debemos guardar ningún secreto ante Dios, sino confesarlo. Si no queremos ser avergonzados por Dios, el Eterno no pasará por alto nada que esté oculto. Bueno, todo pecado no confesado en cualquier momento va a salir a luz. No hay pecado que se sostenga hasta el fin si nosotros no hemos solucionado con Dios. Ahora, el asunto es: si Dios conoce los corazones, ¿por qué espera que salga a luz un pecado secreto? ¿O por qué le da tiempo a que un pecado no se manifieste inmediatamente? Sencillamente por su misericordia. La misericordia de Dios
nos ayuda tanto que no permite que nuestro pecado sea revelado inmediatamente y nos da tiempo para que nos arrepintamos y que confesemos el pecado que estamos cometiendo. Si es así, nosotros tenemos que meditar sobre nuestras acciones, sobre nuestros actos, para que otras personas no sean perjudicadas a lo que llamaríamos un daño colateral. Esto de no confesar el pecado y seguir adelante bajo nuestro orgullo o bajo nuestra arrogancia puede tener consecuencias graves, como ya se lo está diciendo, valga la redundancia, y muchas personas no confiesan el pecado por guardar una dignidad frente a los hombres, pero frente a Dios, recordemos lo que dijo Yeshua, todo lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. No se puede sostener un pecado o no se puede sostener una vida cargando el pecado oculto. Lamentablemente vemos hoy en día que por el internet, aunque muchos digan que el internet engaña o miente, hay cosas que no mienten, ¿no? Lamentablemente hoy en día se sabe de personas o predicadores que guardan pecados secretos y ocultos en su corazón y que después salen a luz y lamentablemente tenemos miles y cientos de miles de personas dañadas, pero también tenemos miles y miles de que justifican la acción o la actitud del individuo o de la mujer que supuestamente es una profetisa, un apóstol o qué sé yo, y terminan dañando muchas vidas. Pero aquí, en este capítulo de Josué, vemos que Dios no pasa por alto ningún tipo de pecado oculto, ni busca el justificativo de nadie. Pobrecito cayó porque no sabía, que no se daba cuenta, lo que pasa que tenía gente que lo indujo. No. El pecado es personal. Y vamos a ver en esta historia que después Dios pide que toda la familia sea apedreada. ¿Pero por qué? Porque toda la familia era cómplice de lo que había hecho este hombre Acán. Habían ocultado el pecado, habían ocultado la maldad, y entonces Dios tuvo que ordenar que murieran todos, los hijos, los animales y todas las personas que estaban con Acán. Así que el pecado oculto o secreto tiene que ser confesado. Recuerde que Dios nos visita hasta en las noches y tenemos sueños que tienen que ver con nuestros pecados que cometemos. Y por eso el alma amanece afligida. O nosotros no nos damos cuenta que este pecado está destruyendo nuestro ministerio, nuestra vida. Hay gente que nunca se ha podido parar, hay gente que nunca ha podido ejercer el ministerio por los pecados que tiene, por los pecados ocultos. Más allá de que hay personas que no salen a luz porque hay otros supuestos ministros que le tienen envidia y que no quieren que esta persona pues sobresalga. Eso también sucede. Pero en este caso los pecados ocultos, los pecados secretos que usted conoce, que por alguna razón Dios está permitiendo que usted escuche esta enseñanza. Otra de las cosas, antes de mencionar los puntos de esta enseñanza, es lo que sucede el día de hoy en muchos lugares. Dicho por un pastor, me sorprendió la semana pasada, de que uno de los pecados más frecuentes que tenemos hoy en día es el pecado oculto de la pornografía, ya sea hombre o mujer, ya sea pastor o no sea pastor, predicador o no sea predicador. Este es un tema muy delicado porque la ciencia muchas veces o los programas desbordan el pensamiento de la persona y podemos caer. No somos fuertes, tenemos sentimientos y podemos caer. Lamentablemente eso es algo que está sucediendo. Y tengo yo en mi poder un estudio sobre la consejería pastoral y el autor, un joven autor de este libro, nos dice también, antes de finalizar, que los ministros deben cuidarse de la pornografía. Dice que es un pecado recurrente que se está arrastrando desde el siglo XX hasta nuestros días. Algo en el cual todos tenemos que pedir perdón, porque es fácil señalar a las personas. Pero cuando llueve, llueve para todos. Entonces tenemos que pedir perdón y misericordia para que muchas personas sean restauradas y transformadas por Dios. No esperar que estas personas mueran y se vayan al infierno. No sería algo lógico. Lo lógico sería que oremos por misericordia. Porque la Biblia dice que cuando queremos restaurar a alguien, nos consideremos a nosotros mismos, no sea que nosotros también cometamos el ilícito contra Dios. Porque ponerse como juez de otras personas
No es bueno ser juez de nadie, porque estaríamos incurriendo en una falta muy grave delante de Dios. Lo que nos toca a nosotros es restaurar las vidas de aquellas personas que han caído, de aquellas personas que lamentablemente insisten en pecar con lo mismo. Tenemos que orar y buscarlo. Ahora, si Dios dice que no oremos o que desechemos a la persona, es una cuestión entre Dios y la persona. Pero hay personas que terminan siendo restauradas y levantadas por Dios. No importa cuánto periodo de tiempo hayan pecado, lo importante es que Dios restaure esas vidas y que Dios fortalezca la vida de aquellos que se restauran. Pero los pecados secretos y ocultos existen y pueden perjudicar a una congregación, la pueden perjudicar. Pueden destruirla, la pueden destruir. No solo el pecado de rebelión, sino el pecado oculto. Hasta la rebelión puede ser un pecado oculto. Hay personas que tienen rebeliones ocultas que después salen a luz. Así que tenemos esta situación del pecado oculto. Número 1, el pecado tiene como fin, en algunos casos, el beneficio personal. Sí, porque la persona que peca muchas veces está buscando beneficios o logros personales. Por esa razón, la persona actúa de una manera sutil, de una manera solapada, para poder conseguir y lograr los fines por los cuales ha estado meditando durante mucho tiempo. Vemos que Acán ocultó a la nación y la familia lo que él codició y tomó. Él ocultó a toda la nación de Israel lo que había hurtado, lo que había quitado en la toma de Jericó. Pero como dice la Biblia que la familia estaba involucrada, la familia colaboró con esto, pero a la otra familia, a la familia de su padre. No toda la familia de su padre murió, sino la familia que él ya había constituido en Israel. Todos ellos tuvieron que morir apedreados y quemados con todos sus animales, con todos sus objetos. Dios no permitió que ninguno de ellos quedara con vida. Solo Dios sabe cuál fue el propósito y las conversaciones que ellos tuvieron para poder llegar a semejante juicio que enlutó a esta familia. Solo Dios sabe las conversaciones y los pensamientos que ellos tenían en oculto, porque no nos dice qué pensaron ellos, no nos dice la Escritura qué conversaron, no nos dice, pero sí nos dice que toda la familia tuvo que morir porque eran cómplices del pecado. O sea que el pecado y guardar un pecado oculto es una complicidad que puede tener consecuencias desagradables y funestas para cualquiera de nosotros si es que no solucionamos el tema. Hay que ir contra el pecado, hay que ir contra todo lo ilícito, hay que ir contra la transgresión para que el hombre se arrepienta y se avergüence de su actitud frente a Dios de haber tomado cosas en oculto sin que las demás personas que están a tu lado lo sepan. Por esta razón, Israel no pudo ganar la guerra. Por esta razón, también puede dejar de crecer tu congregación, no solo en número, sino en cuanto a conocimiento, en cuanto a lo espiritual. Puede estancarse, puede traer problemas muy fuertes posteriormente, de cualquier índole, puede traer un espíritu de desánimo, de desaliento, puede traer también, lo que dije hace un momento, la rebelión, la arrogancia, la soberbia de algunas personas de en medio de la congregación, porque los pecados secretos y ocultos manifiestan ciertas señales. No en todos los casos, la rebelión viene porque haya un pecado oculto secreto, pero hay casos en que sí, para poder ser específicos. Entonces, vemos que Acán pensó, como muchos piensan, que Dios no los ha visto. Este es un tema, ¿no? Porque hay muchas personas que pecan continuamente, diariamente, y viven como si Dios no existiera, como anulando toda la verdad que ellos creen, como anulando todas las cosas que predican o enseñan. No es como que un rebelde le diga a otro no seas rebelde, pero él también es rebelde, como si Dios no viera su rebelión, como si Dios no viera la actitud de su corazón. Esto, por demás, es desagradable y trae, ya dicho, que acompañados con consecuencias que pueden ser lamentables. Así que vemos que la codicia, que es oculta en muchos casos, fue lo que hizo que Acán cometiera un pecado oculto.
llámese dinero, llámese oro, llámese objetos, llámese manto, llámese lo que sea, la codicia que está en el corazón de un líder, porque ojo, Acán era un príncipe, no era cualquier persona, era un príncipe en Israel, en la tribu de Judá propiamente. Y siendo un líder, él tuvo una codicia muy fuerte, olvidándose que un líder no debe ser codicioso, olvidándose que un líder no debe ser sobornable, olvidándose que un líder, pues, no debe mostrar una actitud extraña u oculta frente a lo material. Un líder debe ser totalmente un hombre sagrado, un hombre entregado a Dios, un hombre que va a ser luz para sus hermanos y que los va a sacar de la ignorancia. Un líder no puede arrastrar a otros a rebelarse contra otra persona, porque estaría incumpliendo sus funciones para los cuales ha sido llamado. Lamentablemente en nuestros días eso es lo que sucede con frecuencia. Es contraversión, la prevaricación es contraversión, infracción, delito. Vemos que Acán cometió una infracción, un delito. ¿Contra quién? Contra Dios, ya que el Eterno había dado mandamiento de que no se tocara nada de aquel lugar, de Jericó. Todo debía ser quemado porque era maldición. El anatema es una maldición. Y Dios le dice a Israel, no toques nada, no te lleves nada, porque ahí hay maldición, quémenlo todo y que Dios se encargue del resto. Ahora, ¿qué es el anatema? El anatema es algo reprobable, execrable, es decir, que para Dios era algo abominable y aborrecible. Porque debemos saber que Jericó era una nación idólatra y pagana que desconocía a Dios con sus acciones y estaba plagada de hechicerías, brujerías y todo tipo de perversión sexual, y no solamente perversión sexual. Cuando leemos el libro de Ezequiel, dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue no compartir el pan, la ociosidad, etcétera, etcétera. Eso aparte, cuando dicen estas personas, dicen que saquen a Lot para que lo conozcamos, ya es el acto sexual, no solamente es la desviación sexual, sino la envidia, el no compartir el pan, el no dar hospitalidad, el no asistir al hambriento. Todas esas cosas habían en Sodoma y Gomorra. Y lo mismo pasa con una persona que tiene esa actitud, como los de Sodoma y de Gomorra, contrario a la actitud que tenía Abraham de ser hospitalario, de ayudar a las personas, de ver al caminante y cobijarlo bajo su techo. Esto es lo que hacía Abraham, y la antítesis de lo que hacía Abraham era la actitud de los de Sodoma y de Gomorra. Despreciar al extranjero, no partirse un pan con el hambriento, no ayudar al desnudo, no traer bajo su techo al caminante. Esos fueron los pecados propiamente sobresalientes de Sodoma y de Gomorra. Por esa razón es que Dios castiga a la nación, la castiga totalmente, y hasta el día de hoy pues vemos que esto ha traído consecuencias históricas. Así que, hermanos, eso del anatema, de tomar algo que ya está dedicado a la destrucción, es un delito que va a manchar tu propia alma, y que no solamente va a manchar tu alma, va a terminar destruyendo tu entorno. Número 2, el pecado trae consigo quebrantamiento. La persona o el individuo pierde la paz. Así finja que tiene paz. El pecado oculto te quita la paz. Vos podés fingir que tenés paz, pero no tienes paz. Tu vida se va a convertir en un tormento por no haber confesado el pecado que has cometido. No sé qué pecado pudo haber cometido usted, pero yo tengo que confesar mis pecados. Tengo que confesar mis caídas. Hay personas que se presentan como predicando y enseñando y han tenido pecados. Si usted me pregunta a mí, ¿usted cayó, tuvo problemas? Yo le voy a decir que sí, porque nadie puede ocultar lo evidente. Pero lo triste es cuando nosotros ocultamos y ocultamos y ocultamos. Cierta vez conocí el caso de un hombre que era un predicador, un líder,
que amenazaba a las jovencitas con un arma de fuego para que tuvieran intimidad con él. Esto tuvo consecuencias muy grandes en Perú porque salió en los diarios y lo apresaron. Yo conocí en primera persona a este hombre, ¿no? Y lamentablemente parecía muy santo, pero tenía cosas ocultas muy guardadas que nunca solucionó y que lamentablemente salieron a luz. Pero no solo eso, tenía muchos seguidores, muchas personas lo seguían, muchas personas escuchaban sus enseñanzas. Y al enterarse de eso, ¿qué sucede? Algunos se van a otras iglesias, otros se sienten heridos, otros dejan de congregarse, y lo más triste, hay quienes dejan de creer en Dios porque un encantador así los encantó y les nubló la mente. Como consecuencia dicen, no existe Dios, todo esto es una patraña, y toda esta gente que viene a congregarse son fanáticos que no se dan cuenta de la mentira que están haciendo contra ellos, cómo están traficando con sus almas. Lamentablemente, esto trae consecuencias muy lamentables cuando una persona no ha solucionado los pecados ocultos. Pero también la fama puede llevar a alguien a cometer actos ilícitos y pecados ocultos. No es bueno que un predicador tenga una fama al estilo Hollywood, al estilo cinematográfico, al estilo novelesco, y yendo de programa en programa, paseando su ego y su orgullo, porque esto también va a traer destrucción. Esto no se va a quedar así. Esto va a traer en algún momento algún tipo de desgracia y algún tipo de ceguera espiritual en el mismo líder. Por eso es que no se debe buscar la fama, no se debe buscar la fama. Que Dios permita que tú crezcas es una cosa, pero tienes que mantener la cordura, porque del polvo eres y al polvo volverás. No eres más que ningún otro ser humano. Eres como cualquier ser humano que habita este planeta Tierra. Por tanto, debemos tener cuidado. La fama es uno de los pecados que se están cometiendo hoy en día. ¿Por qué digo la fama? Porque las personas tienen guardado algo detrás de su fama, y eso después va saliendo a luz, y ellos por su misma fama, por no perder lo que ya ganaron, salen a autojustificar ciertas actitudes y ciertos pensamientos, y se dan el lujo de lanzar insultos y maldiciones contra las personas que están señalando que ellos están cometiendo pecados o que ellos están cometiendo faltas. Y es grave porque el que se autojustifica es porque algo oculta. Lamentablemente, esto se da en muchos lugares. Y aún sin tener fama, puedes tener envidia. Puedes tener envidia. ¿Por qué? Porque hay personas que envidian los logros de otras personas. Y la envidia también puede ser un pecado oculto y un pecado secreto, porque no te alegras de lo que está sucediendo con otras personas. En otras palabras, tenemos que cuidar el alma. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar todas las áreas de nuestra vida, y la única forma de cuidarla es buscando la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Por medio de su Espíritu, para que el Espíritu de Dios nos convenza a nosotros de pecado, justicia y juicio. Y es mejor que nosotros estemos viendo primero a nuestro propio corazón antes de estar viendo el corazón de otras personas. Salvo que Dios nos diga, como ha sucedido en casos de que hay predicadores o pastores o líderes que han ido a una congregación, a una iglesia, a un servicio, y Dios les ha mostrado que tal predicador o predicadora, qué sé yo, tienen pecado, y Dios les ha dicho que les diga el pecado que ellos están cometiendo. Y lamentablemente estas personas, diciendo que tienen la unción de Dios, rechazan la palabra de reprensión y exhortación que se les está dando acerca del pecado oculto que tienen guardado, y quizás no es oculto, ellos saben que lo están cometiendo, pero no les da la gana de rectificarse. Por esta razón, esto va a traer quebrantamiento y dolor a la persona que lo practica. Sabemos que en la mayoría de casos se opta por la dureza de corazón. De eso estamos hablando. La persona opta por la dureza de corazón y la autojustificación. En conclusión, se ignora a Dios y sus mandamientos. Y a estos mandamientos los ponen lejos de su vista. Este quebrantamiento afectará también al entorno de la persona, el contexto de su vida. Será alterado y la angustia crecerá inmediatamente. Los males y el dolor se hacen cada día más visibles.
El resentimiento y el odio aparecerán a la puerta de la vida de quien guarda pecados secretos que algún día saldrán a luz. Este es el segundo punto y es una realidad. No endurezcas tu corazón si estás escuchando esta enseñanza. No lo endurezcas, confiésalo. Y si ves que tu entorno va a ser afectado, toma una decisión sabia. Qué sé yo, busca la forma de dejar a alguien y vos tenés que viajar, vos tenés que hacerlo y anda a un lugar donde puedas empezar de nuevo. Eso me decía una vez un ministro anciano, me decía, si alguien pecó en tu congregación, un líder tuyo pecó, envíalo lejos para que no sea maltratado y para que no sea despreciado. Es la mejor forma de que una persona se pueda sanar. Si el pecado es público y evidente, bueno, hay que tomar acciones, pero sin dañar a la persona para que esta persona pueda ser restaurada. Lamentablemente, cuando una persona cae, lejos de ayudarlo a que se restaure, lo maltratamos, sacamos spots publicitarios, sacamos todos los pecados que cometieron a través de su vida y terminamos destruyendo la imagen de una persona. Yo no voy a decir que es una persona santa, porque sus pecados dicen otra cosa, pero hay que ver la forma de restaurarlo. Y el otro punto es cuando esta misma persona sabe que lo que está haciendo, pero no se quiere arrepentir. Volvemos al punto de la fama, porque tiene dinero, porque tiene cosas materiales, y el alma está pegado a lo material. Si es esto así, va a haber una desgracia total. Y otros utilizan a los personajes bíblicos. No, pero Abraham era rico, y fulano era rico, y sutano era rico. Entonces, ya eso suena mal. Suena como a que a mí me gusta eso y déjenme tranquilo. Pero usted se tiene que arrepentir. Usted se tiene que volver a Dios. Tiene que darse cuenta que lo material no es para siempre. Porque nada hemos traído a este mundo y nada sacaremos. Entonces tenemos que volvernos a Dios de verdad y humillarnos ante la presencia del Eterno para no sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Todos los creyentes pasamos por pruebas, todos los creyentes pasamos por caídas, todos. No hay uno que diga, no, yo nunca caí. No, y si ese no cayó y es intachable, gloria a Dios. Pero los que pasamos por dificultades, por necesidades, sabemos qué es lo que hay en el corazón, entonces tenemos que entregárselo a Dios, tenemos que batallar contra eso y salir adelante contra esas cosas que están perjudicando nuestra vida espiritual y no están permitiendo que el ministerio sea bendecido, fortalecido de la manera que Dios lo quiere bendecir. Entonces, hermano, no es bueno, hermano o hermana, pastor o hermana que la hayan puesto como ministro, no es bueno seguir adelante con cosas ocultas. No es bueno tener un comportamiento mundano, mientras que en el púlpito tenemos un comportamiento santo y sagrado. No es bueno para ninguno de nosotros seguir adelante con estas actitudes y sobre todo trayendo nuevas doctrinas paganas para justificar nuestras acciones. No es bueno que un predicador se pare frente al púlpito asumiendo comportamiento de homosexualidad o induciendo a otros a las drogas y al alcohol. No es bueno bajo ningún punto, porque quiere decir que esta persona está cometiendo un delito grave. Y los que no se dan cuenta lo aplauden como si fuera una persona madura y correcta en la fe. Y número 3, tenemos que el que comete el pecado, el delito, que ignora los mandamientos de Dios y los pasa por alto, actúa con soberbia, orgullo y arrogancia. En tercer lugar, el pecado oculto te lleva a la soberbia, al orgullo y a la arrogancia. ¿Y por qué mencionamos siempre los mandamientos de Dios? Porque Dios le dice a Israel que observe los mandamientos para que sea bendecido y la maldición no toque su puerta. Entonces es importante conocer los mandamientos de Dios, que en la iglesia dicen la ley. Ya no hay ley. Sí, hay mandamientos, hay estatutos, hay decretos que nosotros tenemos que cumplir, ya sea cuando decimos amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero tenemos que saber cómo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que pedirle a Dios que revele si en nuestro corazón hay orgullo, arrogancia, soberbia, libertinaje barato, que muchas veces está en la mente de una persona que ha pecado en oculto. El pecador oculto se apoya en sí mismo y contamina el honor de otras personas, arrostrándolos a la desdicha. Esta persona, este individuo, este personaje que comete los pecados ocultos, que no solamente los comete, sino que es arrogante, soberbio y orgulloso, arrastra a otros a la desdicha. No se queda solo. Y para eso tiene sus íntimos que van a
a cubrirlo, y dicen, no hay que contar lo que él ha hecho, porque no están maduros en la fe y no van a soportar esto, y no están, ¿cómo van a decir que la gente no se entere porque no están maduros en la fe? Yo he escuchado esas cosas, hasta me las han dicho a mí. No, hay que tener cuidado porque esa gente no es madura en la fe, y tú sabes, no hay que estar acusando a un siervo, y esto, y no hay que manchar su imagen, hay que leer más la Biblia para darnos cuenta. No, esa persona ya está manchada, y el que lo está cubriendo también está manchado. ¿Por qué está manchado? Porque reconocen el pecado, pero nunca lo confiesan. ¿Y cómo lo confiesan? Ya se va, sí, se ha ido de retiro para que el Señor lo sane, ya vino sano. Y de repente vuelve a cometer lo mismo. Se va otra vez de retiro y ya vino sano. Todo se soluciona así. Vos tenés que andarte de retiro y ya te sanates. Y eso sucede en nuestros días. Se cura con liviandad las heridas de la gente que supuestamente está con Dios. Con liviandad. No hay una rectitud. No hay una acusación contra el pecado. No hay quien le diga, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Sal de ahí, arrepiéntete de verdad, vuélvete a Dios de verdad, y no te pongas una venda por 15 días, porque eso no te está curando, no te está sanando, no te está liberando. Tú estás aquí por orgullo, es que te sostienes en el ministerio con soberbia, con arrogancia, con orgullo, como ese falso Cristo que apareció, que después lo encontraron todo drogado y murió. Quizás algunos no digan que son Jesús como este hombre, pero tienen esos pecados parecidos a los de ese hombre. Y van a terminar en la ruina si no se arrepienten realmente del pecado que están cometiendo. Así que número 3, el orgullo, la arrogancia y la soberbia impide que una persona viva en los mandamientos de Dios y observe los estatutos y decretos de nuestro Dios para ser realmente bendecido. Número 4, el pecado oculto lleva a la persona a la pérdida de valores, pasando por alto lo espiritual, lo social y lo familiar. En el peor de los casos, la persona más descarada no teme que lo señalen, no teme que lo señalen. Así que el pecado oculto lleva a la persona a la pérdida de valores. Ya la persona hace lo que quiere, vive como quiere, piensa como quiere. Y en los Estados Unidos apareció un predicador que mientras predicaba fumaba. Y decía que Dios lo utilizaba fumando para que los fumadores se pudieran convertir. Pero, oh maravilla, nadie se convertía, porque era la iglesia del fumador, ¿no? Y cuando lo entrevistaron dijeron, no, hay que entender el amor de Dios. O sea, Dios, ¿qué dice la Biblia? Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Si vosotros destruís este templo, el Eterno los destruirá a ustedes. Es increíble cómo la justificación del mal puede pasar como santidad en algunos casos. Y hay gente que defiende ese tipo de posiciones, ¿no? Una vez una persona me decía, bueno, si tú te vas al mundo hebreo, los rabinos fuman. Sí, ese es un problema. Yo he escuchado rabinos que dicen que no hay que fumar. Los he escuchado yo. Que no hay que fumar, que no hay que hacerlo, porque no hay que contaminar el cuerpo. Entonces, esto no es un debate, es una realidad. ¿Cuánta gente muere con cáncer, o con cirrosis, o con qué sé yo, por ser fumadores? Personas que han muerto con problemas del hígado por ser fumadores, con los pulmones destrozados por ser fumadores. Y hay otros que justifican el alcoholismo. No, porque yo vi que tomó una copa de vino y justifican esas cosas, no dándose cuenta que es un grave delito frente a Dios. Su conciencia está tan cauterizada que ya no sienten ni siquiera convicción por el pecado. ¿Por qué? Porque lo autojustifican. Y este es un problema muy grande. Así que si usted ama a Dios, no pierda los valores. Valorice su vida y la vida del entorno de las personas que están alrededor suyo. Tenga un verdadero valor espiritual, moral y social y familiar antes de cometer actos ilícitos, porque todos diariamente somos tentados y diariamente tenemos que tener la victoria en el nombre del Mashiach Yeshua. Número 5, el creyente que comete pecado oculto ha de saber que la santidad y presencia de Dios se alejará de su vida, por más lucidez mental que éste tenga. O sea, va a actuar intelectualmente, pero ya no bajo la presencia del Espíritu de Dios, sino bajo su intelecto. Y esto es un estado de posición no de inteligencia,
Lo que quiere decir que se da cuenta, pero no le importa ya nada, ya no le importa nada. Por eso actúa bajo su intelecto. Y todo lo que hace, lo hace mentalmente. Esto también es un problema, antes de terminar. Qué terrible es cuando una persona sabe que Dios no lo está escuchando y que todo lo que hace es predicar intelectualmente. ¿Se puede predicar intelectualmente? Sí. Dicen que una vez en un pueblo judío, la gente pasaba por la casa del rabino en la noche y las luces siempre estaban apagadas. Hasta que un día le dijeron al rabino que él ya no iba a ser más rabino de la colectividad y que iban a traer a otro rabino. Preguntó la razón de tal decisión y dijo, porque nosotros nos hemos dado cuenta que su luz está apagada. Entonces el rabino los miró y el rabino entendió lo que ellos querían decirle, que él no estudiaba las escrituras. Entonces el dicho era este, ¿no? ¿Cómo puede una persona enseñar algo si él mismo no tiene vida? Y por esta razón nosotros tenemos que estudiar las escrituras para tener vida. Si no damos vida, nuestro intelecto no va a dar vida. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber conocimiento intelectual, mas no algo del espíritu, mas no la vida del espíritu que demanda Dios de nosotros, sino simplemente vamos a ser intelectualoides que estamos ocultando algo y nuestros logros solamente son intelectuales, mas no espirituales. No genera vida eterna, no genera la vida que Dios quiere que nosotros generemos en otro. Por tanto, es importante que para salir aún de los pecados ocultos, estudiamos a conciencia la palabra de Dios y oremos a conciencia delante de nuestro Dios. Número 6, el pecado oculto quebranta el pacto que Dios tiene con sus hijos. Una de las partes no cumple el convenio, no vive el acuerdo con lo que se acordó. Y obviamente eso va con la conducta humana, ya que Dios es fiel y justo en sus caminos. Como está escrito en Ezequiel 18:32, Dios no va a quebrantar el pacto. Es el ser humano, soy yo el que quebranto el pacto, soy yo el que no cumple la parte. Entonces me tengo que humillar ante el Creador de los siglos. Y usted está cumpliendo su parte, está cumpliendo lo que el Señor le ha dicho, está viviendo de acuerdo a lo que Él ha mandado, o está usted guardando cosas ocultas, no quiere que nadie se entere. Humíllese ante Dios, humíllese ante Él. Humíllese y comience a estudiar las escrituras a conciencia. No busque fórmulas humanas como hoy en día sucede, que se busca personas que con fórmulas humanas o con mensajes de animación no espiritual, poniendo como ejemplo personas mundanas para que tu fe crezca, ¿no? Celine Dion no tenía nada y su persistencia, esos mensajes, hermano. Julio Iglesias era un hombre que esto y su persistencia. Y si persistimos seremos como ellos. No, yo no tengo que ser como ellos, tengo que ser como dicen las escrituras. No me pongan personas, Jackie Chan era un hombre que creció así, y su persistencia, y por eso todos los logros que tiene. No se usa seres humanos para llegar a que otros tengan fe. Se tiene que usar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se tiene que usar, ¿no? Palabras alentadoras a coachings y estas personas para que te den pues un ánimo extra fuera de la Biblia. Perico de los Palotes era tan pobre el muchacho pero su persistencia lo sacó de la pobreza. Todos esos mensajes los mandan a la iglesia, mensajes humanistas, mensajes que no tienen que ver con la fe. Está bien si esa persona salió adelante, pero no tienen a Dios, no tienen a Dios en su corazón, solamente tienen su esfuerzo humano como valor de logros, pero no tienen a Dios, no le agradecen a Dios, y todo lo que hacen lo hacen para sentirse bien ellos mismos. No estoy en contra de que una persona salga adelante, no malentiendan lo que estoy diciendo, pero si tú quieres que una persona conozca a Dios, usa la palabra de Dios, use la verdad de Dios, no use otras cosas extras, porque Dios es Dios y Dios es celoso. Número 7, el que comete pecado oculto lleva a su familia a la muerte y la destrucción segura, cuando es dado a todo tipo de maldición y enfrentamiento con Dios, al pisotear sus mandamientos y no prestar oído a la corrección. ¿Por qué decimos esto? Dios le dijo a Josué, no toquen el anatema, y a Acán le interesó, como decimos en Perú, un comino. Le interesó poco lo que Dios haya dicho. ¡Qué increíble! Personas que vieron la gloria de Dios desconocían a Dios.
Y hoy en día hay mucha gente, hermano, arrepiéntase, desconocen a Dios. En el peor de los casos, escuche, personas que no se quieren arrepentir, que han sido fuertemente llamados al orden, optan por hablar mal del pastor e irse a otra iglesia para empezar de nuevo, pero llegan con sus mismos males. Una vez llegó una persona con sus males a una iglesia, le dije, pastor, ¿estás seguro que esta persona está bien? Sí, me dijo, yo le veo que van a cometer el mismo pecado que han cometido. No, ahora están bien, son líderes, y realmente se lo quisieron tumbar al pastor, y habían querido tumbar a otro pastor. Esta pareja, cuando fueron descubiertos, fueron a otra iglesia. ¿Qué habrán hecho en la otra iglesia? Pero hay gente que se disfraza de oveja. Y número 8, Dios ha enviado al Mesías para perdonar nuestros pecados ocultos, para perdonar nuestras infracciones. Por eso está escrito en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su única oportunidad de salir de los pecados ocultos es reconocer que Yeshua murió por sus pecados, que murió por usted para que usted sea liberado. Ninguna palabra motivacional lo va a sacar a usted del pecado. Ningún mensaje motivacional con figura de Celine Dion, de Jackie Chan, de Eddie Murphy, de Will Smith. No, hermano. Y son pastores los que mandan esto, ¿eh? Son pastores los que mandan estos mensajes motivacionales. No se hace eso. Usted tiene la palabra de Dios, porque dice la Biblia en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y vos tenés que salir de los pecados ocultos, vos tenés que buscar al Mesías, al verdadero Salvador. No a Will Smith, no a Jackie Chan, no a Celine Dion, ni a nadie. No existe un mensaje motivacional que reemplace a la palabra de Dios. Y si una persona envía este tipo de mensajes motivacionales, no ha conocido a Dios y no sabe a quién está sirviendo. Sálgase de ese lugar, deje de ser pastor, deje de ser ministro y dedíquese a ser una persona motivadora a otros. Pero sepa esto, no les está dando vida eterna. Eso es lo que usted tiene que darse cuenta y poner las barbas en remojo y predicar al verdadero Dios. Por eso dice en Isaías que cualquiera que no hable de acuerdo a la Torá no le ha amanecido. Y si les preguntan, ¿y a los encantadores y a los adivinos? Dice, ¿consultarán a los muertos por los vivos? ¿No consultará el pueblo a su Dios? Esto es increíble. Así que, hermanos, quiero terminar con esto. Quiero orar. Arrepiéntase de todo pecado oculto, de todo pecado secreto. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de cosas indignas que hayamos hecho o cosas ilícitas que hayamos hecho? Nos involucramos. ¿Por qué nos involucramos? Porque somos seres humanos, que podemos cometer ese pecado, que podemos decir, no, yo nunca hice eso, pero te puede tocar la puerta. Y antes que te toque la puerta, arrepiéntete y dile, Señor, ayúdame a salir adelante. Y si soy un ministro que solamente uso mensajes motivacionales, también arrepiéntete, porque no es bueno delante de Dios hablar sin las Escrituras. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos bendice con tu presencia. Perdona nuestros pecados ocultos o secretos, cosas que han dañado a otras personas, y haz que nos volvamos a ti de corazón, Señor. Que este mensaje, Padre Celestial, llegue a muchas personas y que puedan, Señor, realmente salir de lo oculto, de lo doloroso, de las infracciones que están cometiendo, de las sinvergüencerías, Señor, en las que están envueltos, volviendo a cometer los mismos delitos. Enséñanos a no buscar fama, sino a buscar tu presencia, a buscar tu gloria y tu poder, para que otras personas, otros semejantes nuestros, otro prójimo nuestro, puedan salir, Señor, de la oscuridad y volverse a ti de todo corazón. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Perdónanos y libéranos, realmente libéranos, y haznos salir de ese mal que puede estar atando nuestra vida y que no nos permite, Señor, recibir la bendición que tú has determinado para tus hijos. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Yeshua. Amén.